Buenas noches a todos, es un placer estar de vuelta con ustedes. Vamos a abrir nuestro curso ¿Por qué analizarse? La intimidad de la práctica analítica, como lo hacemos habitualmente, refiriéndonos a una figura de nuestro medio, destacando algunos de sus aportes a la teoría y a la práctica psicoanalítica, así como en este caso singular a la práctica institucional. Hoy vamos a hablar y vamos a recordar a Amadé Baranger, un analista de nuestra casa que no solo formó a muchísimos analistas, sino que fundamentalmente con Willy Baranger y Jorge Mon en el siglo pasado, o sea, en 1974, propusieron cambios en el diseño de la formación de analistas, modificaciones que continúan en la actualidad. Estos tres analistas protagonizaron un movimiento institucional llamado La Reforma, que operó principalmente en la organización de los seminarios, en las que se dejaba de lado las jerarquías, estableciendo una sociedad de iguales. Una relación simétrica entre docentes y alumnos en el área de la enseñanza, legándonos dos emblemas que caracterizan hoy a nuestra formación, que son la libertad de cátedra y la libertad curricular. Por eso, en esta oportunidad, homenajeamos a Amadé, la creadora también de la noción de campo dinámico en la situación analítica. Y la recordamos especialmente porque en un escrito de su autoría formula la noción de espacio intersubjetivo. Título, según ella, que reclama un estudio de la evolución del psicoanálisis mismo y de su cambio a partir de poner el foco en la investigación de la relación analista-paciente, en sus avatares, las corrientes teóricas que la abordan y sus resultados, circunstancia que trae a la luz nuevos interrogantes. Por eso, en la presente clase, vamos a abordar la dimensión intersubjetiva en el psicoanálisis contemporáneo. Una vez abierta la tercera clase de nuestro curso, le voy a pasar mi voz a el doctor Marcelo Zaluski, que es miembro de nuestra institución, además es profesor e integrante del Centro de Estudios. Él es el que va a coordinar esta clase. Adelante, Marcelo. Gracias, Mónica. Bueno, buenas noches. En la clase de hoy tenemos invitados que se van a dedicar al tema de lo intersubjetivo, que es la doctora Janet Drissum y el doctor Rubén Zuckerfield. Les cuento, antes que ellos comiencen con sus clases, que el doctor Zuckerfield nos envió un trabajo sobre este tema que nos resultó a nuestra comisión muy interesante, que se titula Psicoanálisis Relacional, que en realidad es un grupo de investigación coordinado por Alejandro Ávila Espada, que a mí me pareció que era un trabajo muy útil, porque para quien se mete en este tema de lo intersubjetivo, es un desarrollo interesante acerca de la historia de lo intersubjetivo, que es bien antiguo y que comienza también en la época de Freud con colegas de él que ya hablaban de lo intersubjetivo, hasta que hace algunas décadas determinados autores armaron algo más específico acerca de lo intersubjetivo. A mí me dio interés en citar algo que dice este trabajo como un inicio para comenzar a meternos en el tema. Y lo voy a citar, que dice así: desde el origen del psicoanálisis, hace ya más de 100 años, hay constancia de situar lo relacional como nodo central de la experiencia psicoanalítica. Se discute si la perspectiva relacional, intersubjetiva, vincular en psicoanálisis, puede constituirse como un nuevo paradigma.
Esto hace que el objeto de estudio de la indagación psicoanalítica en esta perspectiva es el sistema amplio creado por el interjuego mutuo entre los mundos subjetivos de paciente y analista y un ámbito que puede definirse como las variables que tiene un vínculo. Esto me pareció muy interesante porque también implica una serie de rever múltiples conceptos psicoanalíticos clásicos, como sobre todo la metapsicología freudiana, el concepto del inconsciente, una mirada del inconsciente distinta en lo intersubjetivo que seguramente los disertantes quizás toquen, la aportación del psicoanálisis del desarrollo y la propuesta de lo que ellos llaman una cuarta tópica o aparato psíquico extenso. Entonces, me parece que plantea lo intersubjetivo un replanteo de la teoría, de la técnica y de una clínica específica. Y es ahí donde yo creo que lo intersubjetivo tiene mucho para dar, donde encuentra una clínica también novedosa y aportes en lo intersubjetivo que me parecen que son muy interesantes y que, bueno, es una muestra más del desarrollo del psicoanálisis, cómo el psicoanálisis a través del tiempo crece, se desarrolla, y esto de lo intersubjetivo es una muestra más de nuestro desarrollo psicoanalítico. Es por eso que voy ahora sí a presentar los que van a hablar sobre este tema, que son dos colegas que sí saben de esto y que a mí me da gusto presentarlos. Ambos son bien conocidos en nuestra institución. Los dos tienen una enorme carrera institucional que, si me permiten, los voy a presentar. Empiezo por Jeanette, la doctora Drissum, que es médica de la UBA, psicoanalista, es miembro didáctica de APA, de IPA y de FEPAL, fue mención del premio Baranger del año 92, es especialista en psicosomática de la Universidad KS y tiene un recorrido institucional importante. Fue secretaria académica de APA, secretaria académica de FEPAL, directora del Centro de Orientación e Investigación Enrique Racker de APA, fue integrante del Departamento Psicosomático, también integrante del Departamento de Psicosis y integrante de la comisión editora de la revista de psicoanálisis. Además, la doctora Jeanette hace muchos años que es coordinadora de un espacio que se llama Avances y Aperturas en Psicoterapia Psicoanalítica sobre ideas de Hugo Bleichmann y otros, por supuesto, que ella hace mucho tiempo que lo dirige. Además, bueno, tiene muchos trabajos publicados y en varias revistas científicas. Con esto quiero decir que es una profesora que es bien exponente de la institución. Después va a hablar, que de paso lo voy a presentar, el doctor Rubén Zuckerfeld. El doctor Zuckerfeld también tiene una importante trayectoria institucional, es miembro titular en función didáctica de la Asociación de SAP, Sociedad Argentina de Psicoanálisis, y también de nuestra institución, APA. Es profesor titular y coordinador de investigación del máster en psicoanálisis, Universidad del Salvador y de APA. Es profesor del máster de Psico, Neuro, Inmuno, Endocrinología de la Universidad de Favaloro. Fue miembro fundador y profesor del Instituto Psicosomático de Buenos Aires y miembro fundador del capítulo de Trastornos Alimentarios y Cultura Contemporánea de APSA. El doctor Zuckerfeld también tiene varios libros escritos, muchos trabajos presentados y también una extensa carrera como profesor y en las instituciones. Bueno, presentados nuestros profesores, comenzamos con las clases y después el intercambio que haremos a posteriori. Doctora Jeanette.
te escucha. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias al Centro Blecher por esta invitación. Una alegría poder compartir con Rubén esta clase, charla que suponemos va dirigida a un público al cual debemos motivar y probablemente también recibir propuestas e interrogantes que despierte nuestra presentación. Bueno, como soy la primera, tengo que romper de alguna manera cierto hielo o crear un clima para que, por el cual estoy segura que lo vamos a ir teniendo, pero uno siente una cierta inquietud de, bueno, cómo poner el tema. Por eso creo que es interesante el artículo que Rubén le entregó a los alumnos, al Centro Blecher, ya que el autor que mencionó Marcelo Salufsky y la escuela relacionalista e intersubjetivista están en relación con este tema. No obstante, yo pensé empezar por los títulos. El primer título, que tiene que ver con el año en curso que dicta el Centro Blecher, es por qué analizarse la intimidad de la práctica analítica. Y el tercer título que le da sombrero, marco a nuestra disertación es la dimensión intersubjetiva en el análisis contemporáneo. A mí me parece que en estos tres títulos hay una gran cantidad de elementos que a mí me gustaría poner sobre la mesa para debatir, y que creo que van a ser un juego interesante de ping-pong con Rubén, y que creo que son la base, la sustancia por la cual hoy, año 2021, el psicoanálisis está vigente. ¿Por qué analizarse? Bueno, esto es un primer marco intersubjetivo. Nosotros como analistas trabajamos con una situación muy delicada, una situación que debe ser tratada, que debe ser allegada, a la cual nos debemos allegar, con la cual nos debemos relacionar, que es muy delicada, que es el sufrimiento del otro. El otro, en este caso, un paciente. Por lo tanto, ¿por qué analizarse? Bueno, estamos en el marco del campo analítico, en el marco de la salud mental, trabajando con sufrimiento humano. Diversos tipos de sufrimiento, pero de por sí sufrimiento humano. La intimidad de la práctica analítica, bueno, supone otra situación que a mí me parece sumamente importante marcar, y es que es importante conceptualizar que nosotros no podemos analizar a nadie, ni podemos tener una dirección dentro del proceso psicoanalítico si no tenemos un marco referencial teórico. La formación analítica, la formación amplia, expansiva, profunda, meticulosa de los esquemas referenciales son la base inevitable, ineludible de un tronco por el cual nosotros podemos llegar al proceso psicoterapéutico de un paciente, de una pareja o de un grupo. Quiero marcar esta situación porque el subtítulo, la intimidad de la práctica analítica, determina dos campos que están en relación. Uno es el campo teórico dinámico, el cuerpo de referencia, el cuerpo conceptual, que para el psicoanálisis tiene su origen en la gran obra freudiana. No obstante, gracias a lo que Freud produjo, es que vino lo otro, que es el gran árbol psicoanalítico de esquemas referenciales. Esto es un tema que a mí me parece sumamente importante, y es
poder dar cuenta, ya que en el tercer título, la dimensión intersubjetiva, ustedes hablan del análisis contemporáneo. Hace mucho que hay contemporaneidad más allá de Freud. Y esto también es un tema importante, porque, como Marcelo planteó, las tendencias o las ideas relacionalistas hace mucho tiempo que están presentes y tienen su origen en vida de Freud. Por lo tanto, sobre la intimidad de la práctica analítica, tenemos algo a diferenciar, que es el cuerpo teórico, marco de referencia, espalda, que nos brinda la posibilidad de encarar un tratamiento para un paciente, y lo que es la situación dramática. Esa es la intimidad de la situación analítica. Es un campo dramático. Entre el campo dramático y el campo teórico referencial hay un hiato, hay una brecha, hay una distancia. Esa distancia es una situación que supone que no es una linealidad punto a punto, que lo que nosotros hacemos en la intimidad del consultorio no remite punto a punto ni linealmente a lo que la teoría describe, y supone una situación a considerar. No debe confundirse lo que sucede dentro de la intimidad de la práctica analítica con el esquema teórico o los esquemas teóricos. Por lo tanto, una de las cosas que quiero plantear es que produce bastante confusión pensar que hay un psicoanálisis freudiano, lacaniano, winnicottiano, kleiniano. Me parece que el psicoanálisis es un cuerpo teórico que se ha desarrollado en el siglo, a principios del siglo XIX, todo el siglo XX, que podemos agradecer a Freud las bases y pilares de una conceptualización que cambió las disciplinas humanas, no solo cambió la salud mental, el abordaje del paciente con sufrimiento psíquico, sino que abrió a una interdisciplina. Yo después me voy a extender más, no quiero ser densa, pero bueno, tenemos un segundo tiempo con Rubén y después las preguntas. Pero me parece importante marcar que hay una diferencia entre lo que aprendemos, nuestro cuerpo referencial, y lo que hacemos. Y también hay una diferencia entre lo que pensamos que hacemos y lo que decimos que hacemos. Y lo que hacemos. Esto es un elemento sumamente importante que ha sido conceptualizado después de Freud, ya en el siglo XX, por ejemplo, por un pionero dentro del APA, José Blecher, cuando él separaba lo que era el campo teórico del campo dramático y lo que él planteaba respecto de lo que después se formalizó, y yo voy a hablar de alguna de estas formalizaciones, entre las teorías explícitas y las teorías implícitas. Me parece que la intimidad de la práctica analítica pone en juego paradojas y contradicciones que son inherentes a nuestra formación analítica y a la práctica respecto de lo que es el campo implícito del conocimiento. Respecto del título que hoy nos convoca, la dimensión intersubjetiva en el análisis contemporáneo, me parece que lo contemporáneo tiene muchas contemporaneidades. Primera idea que quiero poner al debate. Freud era intersubjetivista. O sea, Freud desarrolló un campo de comprensión, de investigación con una lógica epistemológica respecto de considerar cómo podía estar funcionando un esquema, una metáfora de lo que podría llegar a ser el funcionamiento mental. Pero Freud fue intersubjetivista en cierta medida, ¿no? Y podríamos hablar
de que cuando él lo engañan las histéricas o no le cree más a las histéricas, produce un giro en el cual el objeto, el otro, estaba conceptualizado de otra manera. No obstante, Freud desarrolla algo necesario, que es la constitución de un funcionamiento psíquico-mental, la conceptualización del conflicto psíquico. No nos olvidemos que Freud viene de la neuropsiquiatría, de la época en donde el enfermo mental era un degenerado. Esa era la conceptualización, ¿no? O sea, tenemos que historizar, no podemos sacar los conceptos de su contexto de justificación, ¿no? Entonces, primero es que uno podría pensar que el psicoanálisis freudiano tiene una corriente intersubjetivista. Y cuando hablamos de intersubjetivismo, podríamos estar hablando de algo que define el lugar del otro respecto de su influencia, respecto de cómo afecta al sujeto. No obstante, es muy cierto que la teoría freudiana no hace un hincapié específico en lo que posteriormente a Freud se llamó intersubjetivismo. Entonces yo quisiera diferenciar lo que es la escuela relacionalista, intersubjetivista, que empieza con Ferenczi, sigue con la escuela americana, con Mitchell, con Sullivan, y en la escuela inglesa, o sea, en Europa, con la, digamos, como separación teórica, conceptual, que empieza con Balin, con Winnicott, estamos hablando de 1950, y que sigue con otros autores. No voy a dar la larga lista, en todo caso después si quiere el Centro Blecher pasamos una reseña bibliográfica de todas las líneas que se pueden seguir. En este sentido, a mí me parece muy importante diferenciar lo que es la escuela intersubjetivista, por eso yo decía que no me identifico como psicoanalista ni relacionalista, ni lacaniana, ni winnicottiana, me identifico como psicoanalista. No hay un esquema teórico que pueda abordar toda la dramática clínica, no pueda comprender todas las líneas de fuerza que intervienen en la etiopatogenia, ni puedan comprender todas las acciones terapéuticas que se ponen en juego dentro de la intimidad de la práctica analítica. Esto me parece que son conceptos básicos a poder transmitir para poder de alguna manera hablar de lo que es de alguna manera cierto posicionamiento mío, y yo creo que muchos referentes y partes del movimiento psicoanalítico que tienen que ver con cierta caída de lo que podríamos llamar conceptos que devienen mitos. Me tengo que poner anteojos. Me parece que anteponerlo o contraponer intrapsíquico a intersubjetivo es un error. Es un error conceptual, es una distracción y es una mala entrada para el portal que necesita la gente joven para formarse. Anteponer la etiopatogenia en relación a el trauma psíquico versus la fantasía, lo externo y lo interno, en realidad, bueno, me parece que confunde. Creo que esto crea cierto tipo de mitos conceptuales, como por ejemplo el de la mente aislada, ¿no? Nosotros estamos trabajando sobre una mente, somos un analista objetivo, externo, y que podemos mantener nuestra neutralidad.
Segundo mito, el mito de la neutralidad analítica. Tercer mito, el mito de una transferencia no contaminada. Cuarto mito, el que la única intervención analítica que produce proceso es la interpretación sin sugestión, o sea, el cambio psíquico vía la interpretación y el insight. Quinto mito, el de la objetividad. Y sexto mito, el de un analista que tiene una función extractivista. Es una palabra medioambientalista esta, ¿no? O sea, pero en realidad muchas veces estamos pensando que nosotros nos podemos meter en la mente de otro y extraerle memorias y recuerdos, y en realidad esto no es así. La relación analítica como relación terapéutica tiene un objetivo que es el de producir acciones terapéuticas. Esas acciones terapéuticas no dependen de herramientas precisas y objetivables, sino de un campo intersubjetivo que no comprende la intervención del analista como un objeto externo, sino como un otro sujeto que tiene un campo de saber idóneo, pero como un otro sujeto que participa, que interviene y que entra dentro de lo que yo llamaría una intersubjetividad, que es diferente a lo que Madej Beranger llamó como campo intersubjetivo y campo dinámico. Para mí tiene una diferencia importante porque, y acá sí me voy a meter en algunos conceptos propios de colegas contemporáneos, que trazan una diferencia sustancial con lo que los Beranger llamaban como intersubjetividad. Y es lo que se llama los diferentes tipos de memoria. Para hablar de los diferentes tipos de memoria de una manera que pueda motivar el interés de ustedes y por otro lado despertar nuevas preguntas, no podemos considerar primero que el objetivo terapéutico es hacer consciente lo inconsciente, porque esto supondría considerar que las maneras de enfermarnos o de curarnos solo están desde esa posición extractivista del analista que le saca memorias, recuerdos al paciente y el solo hecho de recordarlos pueda provocar un cambio en la conducta o los afectos del paciente. Estamos frente a sostener el modelo freudiano del descubrimiento del inconsciente y ampliar el modelo freudiano. No porque haya sido estrecho el modelo freudiano, sino porque más que pensar lo que dijo Freud y apoyarnos en un modelo de autoridad verticalista y paternal, lo que tenemos es que ampliar lo que nos dejó Freud, que es el pluralismo teórico. Ese pluralismo teórico es probablemente avasallante para los colegas nuevos, más jóvenes, pero es sumamente atractivo y nos plantea fundamentalmente que lo inconsciente es un cuerpo de memorias heterogéneas, múltiples, y cuando hablamos de memorias hablamos de inscripciones mnémicas, y no todas las inscripciones mnémicas o huellas aparecen como representaciones semánticas, ni aparecen con posibilidad de ser verbalizadas. Freud, justamente para construir un modelo, pensó en algo primario que va hacia lo secundario, pensó en algo preverbal que va hacia lo verbal,
pensó en una genitalidad, una sexualidad pregenital que debería integrarse en lo genital. O sea, tenía un modelo positivista muy impregnado con lo lineal, y por otro lado, por el momento, para ese momento, Freud tenía que ser causalista, tenía que objetivar parte de su conocimiento. Sin embargo, hoy la idea de lo inconsciente es la idea de múltiples sectores de lo que es la emocionalidad y las redes y tramas que unen la cognición y la emocionalidad. Y determina que lo inconsciente es muy plural. Y, por ejemplo, hay memorias que podemos recordar y verbalizar y otras memorias que no podemos recordar desde el punto de vista de una armonía visual y semántica, y por lo tanto verbalizar, sino que aparecen tal como nacieron, por actos relacionales. Esto se llama conocimiento relacional implícito. Es un cambio sustancial en el cuerpo psicoanalítico, en una corriente del movimiento psicoanalítico. Hay autores muy importantes, investigadores que han desarrollado esto, Lyons Ruth, Daniel Stern, Tronick, Jessica Benjamin, entre otros tantos. Muchos de ellos constituyen un grupo de investigación que es el grupo de Boston, y esto ha cambiado de alguna manera la mirada del psicoanálisis y la mirada del inconsciente. Se acerca más a una línea de Balint y de Winnicott, se acerca más a una mirada culturalista donde lo social toma otro tipo de envergadura, que viene también del psicoanálisis, bueno, digamos, de otro campo, de la psiquiatría dinámica, como es Sullivan. ¿Por qué nombro esto? Porque me parece importante pensar que las ideas nacen de un contexto de descubrimiento y a veces no nacen de la genialidad de un Einstein o de un Freud. Después de un Einstein y un Freud, lo que viene es un desarrollo de la física, un desarrollo del pensamiento, del psicoanálisis, y hoy, en realidad, lo que tenemos es un cuerpo conceptual ampliado, extenso, a veces contradictorio, pero de alguna manera podemos dejar caer mitos que podrían considerar, por ejemplo, que la neutralidad analítica y la abstinencia son necesarias en todo momento. Y fundamentalmente, yo quisiera con esto ir terminando mi exposición con una filmina, donde les quiero compartir, ¿ven? Sí. Bueno, esperen que les quiero compartir para cerrar esto. Parte de la intimidad de la práctica analítica y de dimensión intersubjetiva está dada por lo que Daniel Stern llamó más allá de las palabras. En un artículo muy importante de él, después en todo caso les paso el dato preciso, él se pregunta lo siguiente respecto de la relación terapéutica, pero también respecto de cómo producir cambio terapéutico y cómo suceden las transformaciones terapéuticas. Y Stern se pregunta, ¿cómo introducirse en la experiencia subjetiva del otro y hacerle saber que hemos llegado ahí sin que medien únicamente palabras? Esto sería una definición de la dimensión intersubjetiva. En segundo lugar, Stern se pregunta, ¿cómo podemos saber que nos hemos conectado con el otro en sus vivencias profundas e íntimas? Y en tercer lugar,
un dato que a mí me parece fundamental y me remite a esa diferencia, a esa distancia que yo planteé entre el cuerpo teórico y lo que hacemos en la práctica. Sen pregunta, ¿cómo desprendernos de nuestro lenguaje teórico para conectarnos con los procesos afectivos íntimos y genuinos del paciente, que entran en interacción con los nuestros como psicoterapeutas? Por lo tanto, para terminar, la dimensión intersubjetiva supone interafectividad, interintencionalidad e interacción. También supone corrernos de la coraza teórica que tenemos, nuestro lenguaje teórico, y llegar con nuestra propia persona, con nuestros propios elementos personales, lo cual determina que la estructura de la enfermedad y la estructura que puede aliviar el sufrimiento no dependen tanto de cómo identificamos o conceptualizamos tal conflicto, sino cómo nosotros lo tratamos, lo manipulamos. Bueno, hasta aquí dejo, sé que he sido probablemente escasa en mi desarrollo, pero creo que con Rubén vamos a poder ir completándolo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias. Bueno, muy bueno. Doctor Zuckerfield, a ver. ¿Se apagó? A ver. Sí. ¿Estás, Rubén? Sí, estoy. Tengo algunos problemitas acá técnicos en el cuarto pero estoy. Y acabo de escuchar totalmente, aún sin la imagen, a lo de Janet. Sí. Y vi la diapositiva también. Bueno, para mí, nuevamente también, como dijo Janet al principio, es un gusto estar con Janet, con Mónica, con Marcelo, y en particular gracias por la invitación del Centro Blecher. Para comenzar, quería decir que toda la mitología que desarrolló Janet la comparto totalmente, y comparto totalmente la crítica a toda esa mitología. En realidad, toda esa mitología ha sido en los últimos, yo diría, 30 años por lo menos, desafiada permanentemente por diferentes mecanismos de investigación, conceptual, teórico, empírico, clínico, que son los temas a los cuales me he dedicado bastante. Y lo que les voy a transmitir son algunas cuestiones, tal vez algunas se repitan con algunas cosas que planteó Janet, y otras que las voy a plantear como problemas. Por ejemplo, el concepto de psicoanálisis contemporáneo, como también comentó Janet, la contemporaneidad, bueno, hay que ver cuándo comienza. Pero en términos generales, yo entiendo psicoanálisis contemporáneo, sin plantearlo como ideas directrices, o sea, son mis ideas, no dirigen a nadie. En primer lugar, psicoanálisis contemporáneo, psicoanálisis pluralista. Ahora, pluralista, a mi modo de ver, implica una adjetivación. Es decir, pluralista riguroso. Es decir, como ya Horney lo ha planteado y otros, una cosa es el pluralismo y otra cosa es la fragmentación. Es decir, el pluralismo, como yo lo entiendo, implica intercambio, implica un concepto de Ricoeur, que es el concepto de traducción, o sea, la posibilidad de traducir. Porque creo que, como he sabido, diferentes anos tienen terminologías propias, hasta consignas propias, que se corresponden, en mayor o menor medida, con las de otros anos.
Lo digo en estos términos no, porque me acuerdo de una vieja charla de Marcelo Viñar cuando hizo toda la crítica a ser ubicado, algo que también hizo Janet hace un rato, ser ubicado como en una escuela en particular. Creo que lo peor que hay para el psicoanálisis es la escolaridad, particularmente cuando esa escolaridad tiene incluida un grado de dogmatismo muy particular. En diversos campos, ¿no? En general, en el campo de la psicosomática, bueno, en fin, en diferentes campos. Primera cuestión, la del pluralismo riguroso. La segunda, que el psicoanálisis es desde Freud mismo interdisciplinario. Yo hago un chiste a veces cuando doy algún curso que digo el psicoanálisis, parafraseando a San Martín, cuando dice serás lo que debas hacer o si no, no serás nada, digo, el psicoanálisis tiene que seguir siendo cada vez más interdisciplinario o si no, no será nada. En tercer lugar, hoy en día el pensamiento complejo me parece que es muy importante en su atravesamiento y en la ubicación que puede tener y que hace y que tiene dentro del psicoanálisis. Sencillamente para salir de algunos determinismos lineales. La obra freudiana es extraordinaria, es fundadora, es vigente para mi gusto. El problema no es tanto la obra freudiana, sino las interpretaciones posteriores que se han hecho, que se han convertido en determinismos lineales. Por ejemplo, el más trabajado, es el de suponer que el concepto de fijación de las series complementarias marca el destino. O que en el vínculo, dicho de manera más amplia, que en el vínculo primario, ya hablando de vincularidad, ya está marcado una fatalidad, un destino. Con lo cual, en supervisiones, y yo mismo, en mi propia experiencia, he percibido los efectos contratransferenciales y transferenciales que se generan cuando el analista ya está, sin saberlo del todo, prejuzgando un futuro para un paciente en función exclusivamente de su pasado, desestimando el valor mismo de la psicoterapia psicoanalítica, que es un nuevo vínculo que tiene un potencial de crear nueva subjetividad. Es decir, estoy jerarquizando los vínculos llamados secundarios o vínculos adquiridos. No porque le quite mérito y eficacia al valor estructurante del vínculo primario, pero sí poder diluir el efecto determinista lineal. Nuestras investigaciones, nuestros trabajos sobre la noción de resiliencia, por ejemplo, de un punto de vista psicoanalítico, ponen justamente este tema en evidencia, ¿no? Después tengo que agregar otro aspecto psicoanálico contemporáneo que es más moderno, en todo caso, que es la perspectiva de género. La perspectiva de género creo que es importante, más allá de algunos extremos y de algunas problemáticas, bueno, que son para otro tipo de reunión. La perspectiva de género creo que es necesaria y es importante en el psicoanálisis contemporáneo. Y por supuesto, como comentó Janet, la revalorización del concepto del intersubjetivismo que ya está en Freud. Es decir, por supuesto, el Freud que escribe Psicología de las Masas, el Freud que escribe El malestar en la cultura, es un Freud que está totalmente inmerso en concepciones de vinculares o intersubjetivistas. Lo que en una época se llamaba en los grupos de estudio el Freud social. Es decir, eso es una cuestión que, más allá de los desarrollos posteriores, que, bueno, de diversos autores, porque, bueno, fueron mencionados algunos, pero yo creo que en ese sentido no se puede olvidar, hablando de para mi gusto, los dos temas problemáticos dentro de cualquier perspectiva intersubjetiva, que son el problema del otro y el problema del vínculo. En el problema del otro, Freud fue el que planteó las 4 posiciones del otro en un vínculo. Que yo cuando doy clases uso el acróstico AMOR,
porque el castellano me sirve perfectamente para dar la connotación de las cuestiones afectivas que están en juego, y para decir que el otro para Freud ocupa la posición de auxiliar, por la famosa inflosi, que es el famoso desamparo inicial, la madre, digamos, el cuidador. La M de que el otro ocupa el lugar de modelo de identificación, otro gran tema. Que el otro ocupa la O de objeto, objeto de adhesión y objeto sexual, y el otro ocupa la R del rival del interpósito, etc., ¿no? O sea, en ese sentido, esos 4 lugares que ocupa el otro, absolutamente freudiano, en general no han sido suficientemente trabajados, y que cualquier terapeuta de grupos, por ejemplo, lo tiene permanentemente en la cabeza. Permanentemente se dan esos lugares freudianos, ¿no? Ahora, de todas maneras, hay una cuestión que es desarrollada por post-freudianos. Voy a mencionar argentinos. Es decir, creo que los trabajos de Janine Pouget y Isidoro Berenstein, en ese sentido, en relación más o menos conflictiva o no, y parecidos y diferencias con los de CAES, etc. Pero de todas maneras, particularmente el agregado de lo no representable del otro, de lo incognoscible del otro, es un tema, digamos, que lo considero un tema, digamos, posterior a Freud, y que me parece que tiene una riqueza grande para la clínica. Porque, digamos, estos autores y otros han planteado, bueno, el otro como semejante, el otro como diferente y el otro como ajeno. Esos 3 niveles del lugar que ocupa el otro creo que son importantes en la clínica. Insisto en el lugar incognoscible, en el lugar de lo ajeno, porque eso va, digamos, conectarse de alguna manera con todo un campo de lo llamado irrepresentable, el campo de lo negativo, inclusive. En relación con el vínculo, una cosa notable es que el concepto de vínculo no está en la plancha y Pontalí. A mí me ha llamado la atención, y siempre lo digo, la plancha y Pontalí es una obra extraordinaria, es tal vez la primera obra de investigación conceptual, aunque la investigación conceptual en la IPA se plantea a partir de los 90, pero es un libro de los 70, extraordinario. Pero la pregunta siempre es, ¿por qué no se ha actualizado? Por supuesto, han salido diccionarios posteriores, Stilwell, bueno, Rudinesco, bueno. Pero es notable, porque, por ejemplo, hablando de vínculo, hay un concepto freudiano jamás refutado por ninguna corriente del psicoanálisis, es el concepto de ambivalencia, por ejemplo. La ambivalencia se mantiene hoy en día casi igual, la coincidencia amor-odio, etcétera, etcétera, que como la planteó Freud. Es un tema clínicamente muy importante. Ahora, vuelvo a lo que decía antes. Una cosa, si todos los estudios sobre el vínculo primario, los estudios, digamos, teóricos, clínicos y en investigación, por ejemplo, Janet recién mencionó a Stern, digamos, o sea, Stern, Tronic, hay un montón de gente que pionera, digamos, en el trabajo sobre el vínculo primario, que ha generado cambios importantísimos para estudiar la relación materno-filial, para estudiar, una nota de color. Yo recuerdo en la década del 60 en Buenos Aires, mediados del 60, Arnaldo Raskowski estuvo en un programa de televisión. Lo invitaron. Arnaldo iba, hacía bastante
digamos, histrionismo también, pero lo hacía muy bien. Pero, por supuesto, hablar de la relación de la madre con su hijo. Y tuvo la osadía en la década del 60 de decir que las madres también pueden odiar a sus hijos. Por supuesto que tuvo ese programa y después nunca más lo quitaron. Pero lo que quiero decir es que el psicoanálisis, o mejor dicho, el estudio de la intersubjetividad en el psicoanálisis, en este caso en la relación materno-filial, gracias al psicoanálisis, se ha logrado desculpabilizar a muchas madres que han confesado, hoy en día tal vez sea más natural, pero en otra época, confesar que le tenían bronca al hijo, porque lo que fuera, porque al hijo hay que amarlo, amarlo, amarlo y amarlo, fue un alivio y una desculpabilización y un valor terapéutico importante para ciertas madres, y muchas otras cuestiones, ¿no? Ahora, también en la vincularidad está, y acá viene la otra cuestión, está la vincularidad estructurante y está la vincularidad que hace estrago y que funciona también en el campo de lo no representable. En ese sentido, lo que quiero señalar es que independientemente de la corriente intersubjetivista de la cual se trate, hoy en día, si pensamos que existe lo intrapsíquico que no se diferencia, como dijo Janet, que no colisiona con lo intersubjetivo, y si además agregamos lo que también varios autores como Janini y Dor plantearon, lo transsubjetivo, es decir, esos tres niveles, el transsubjetivo también funciona por la zona de lo no representable. Es decir, tenemos lo transsubjetivo, lo incognoscible del otro, y el aspecto vincular no representable, que se conectan justamente con algo que mencionó Janet, que son la heterogeneidad de lo inconsciente o de los inconscientes. Hoy en día, mi modo de ver, y de otros autores, es decir, no se puede hablar más de un inconsciente homogéneo, es decir, se trata de distintos modos de producción inconsciente. Y yo creo que en ese sentido, los viejos problemas, por ejemplo, de pulsión versus relación, a mi modo de ver, es pulsión y relación. Es decir, como coincidiendo con alguna cosa que ha comentado Ricardo Bernardi, realmente en el psicoanálisis contemporáneo hay que salir de las disyunciones. El psicoanálisis contemporáneo tiene que ser más conectivo. Pero más conectivo no por decreto de nadie, sino por la realidad clínica. Es decir, porque esas disyunciones lo que han generado son una cantidad de reglamentaciones prohibitivas, tanto en la teoría como en la clínica, con sus efectos sobre los psicoanalistas y con sus efectos sobre los pacientes. En ese sentido, pulsión versus relación no va. Y ahora voy a decir algo todavía más fuerte, que fue motivo de una decepción que tuve en el Congreso de Berlín con una presentación de André Green. Quiero aclarar que gran parte de lo que yo escribo está influido por André Green, por un André Green. Ahora, hay otro André Green que me decepcionó. ¿Cómo fue? Cuando en el medio del Congreso, en una plenaria final del Congreso de Berlín, él dice, con fuerza y con su estilo, la madre tiene una fuerte atracción sexual sobre el niño. No me vengan con esa historia del apego. O sea, hizo una especie de encendida defensa a ultranza
de la noción de psicosexualidad como si estuviera amenazada. ¿Amenazada por qué? Por la teoría del apego. Otro concepto que no está en la plancha fundamentalista. Es decir, cuando ya Bowlby lo había planteado, y bueno, los desarrollos posteriores. Hoy en día, la teoría del apego, hablando de intersubjetividad, es una teoría, bueno, que tiene enormes desarrollos, que tiene un enorme valor para la investigación, no solamente para la investigación materno-filial, etcétera, etcétera, sino valor para la comprensión de una cantidad de cuestiones vinculares. Que acá también, no es apego versus sexualidad, es apego y sexualidad. Ahora, en la clínica, evidentemente, las concepciones intersubjetivas han puesto en juego, para mi gusto, dos cosas fundamentales. Una, el valor de la persona real del analista, concepto que ha sido trabajado por diferentes autores, que a mí siempre me pareció una cosa obvia, pero lo que pasa es que cuando yo era candidato no me animaba a decirla. Después me empecé a animar a decirla. Pero a decirla a formularla, a teorizarla y a ponerla en práctica, porque la persona real del analista está al lado de la revisión del concepto de neutralidad que los relacionalistas tanto, digamos, de alguna manera han barrido un poco, pero fuera del psicoanálisis relacional, Mitchell, Stolorow, Benjamin, dejándolo esa corriente muy específica, en términos generales. Nosotros, recientemente con Carlighi, hemos estado trabajando en el tema de la neutralidad sociopolítica en particular. Cómo se sostiene, cómo no se sostiene, hasta cuándo se sostiene, de qué manera, en épocas de pandemia, por ejemplo. Y en términos generales, antes de esto, Hugo Bleichmark diferenció la neutralidad afectiva de la neutralidad valorativa, por ejemplo. Ese es un concepto fundamental. Y después, en realidad, si el concepto de neutralidad en Freud aparece muy pegado al de abstinencia, y realmente en la clínica hay situaciones donde esa posición está absolutamente contraindicada. Es decir, es iatrogénica, es un poco más firme. Es decir, la idea del análisis, bueno, esto se ha hablado ya mucho, creo que ya es un tema viejo, creo que es un tema superado, pero para la gente joven hay que volver a decirlo. La cara de póker del analista no sirve para nada. Es más, en muchos casos es peligrosa. Digo esto, no lo digo solamente porque gran parte de tratamientos se hacen cara a cara, y la gestualidad del analista está muy incluida. Lo digo aunque el analista esté sentado detrás del diván. No hay que confundir el modelo original de tratamiento de la psiconeurosis de transferencia de la forma más amplia de abordaje terapéutico de gente que está sufriendo. Uno de los problemas que también mencionó al pasar Janet es justamente el problema de la interpretación. La interpretación, yo diría hoy en día, en realidad cualquier intervención de un analista que está colocado en un lugar de ideal tiene siempre un efecto sugestivo. El efecto sugestivo, por el cual he trabajado en la década del 80, es implícito al lugar y al poder de la palabra. Eso es un hecho que es inexorable. Es inexorable. El problema, en todo caso, es lo que llamamos la sugestión tanática, es decir, la sugestión que está al servicio del poder del analista. Ahora,
lo que transmite la palabra y el afecto que transmite la palabra es básico y necesario, por otra parte. Hoy en día, cualquier investigación, por ejemplo, cito a Juan Pablo Jiménez, tomando investigaciones de otros autores, haciendo lo que se llama un meta-análisis, ¿no? Tomando otros autores para otras investigaciones, no sé si es muy fuerte decir la palabra que han demostrado, pero vamos a poner otro tema, han demostrado que el vínculo, la calidad del vínculo que establece el analista con su paciente, predice la evolución terapéutica. Independientemente, no les quiero dar números estadísticos, pero independientemente que el analista sea lacaniano, freudiano, kohutiano, kleiniano, lo que ustedes quieran, cualquierano. Es decir, es el vínculo, la calidad de ti, o sea, que es revalorizar de vuelta, de alguna manera, el viejo concepto de la alianza de trabajo que ya estaba en Freud, nada más que ahora nosotros lo planteamos así. La alianza de trabajo incluye el valor de la transferencia positiva sublimada en un nivel, el valor de la persona real del analista en otro nivel, y el valor de su palabra con los ingredientes de su gestión que incluya. Ese combo, si las cosas van bien, es el que predice la evolución terapéutica en los niveles posibles. Bueno, para no hacerlo demasiado largo, sí. Perfecto. Paro. ¿Está bien ahí? Pare. Paramos acá. Sí. Quiero compartir la pantalla nada más, un instante. ¿Puedo? Sí. Miren, este pequeño esquema lo que quiere mostrar es un modelo de la mente simplificado, en el cual la intersubjetividad no tiene ningún problema con la pulsionalidad. Es decir, en este esquema lo que ustedes ven acá es la represión. Acá sería el preconsciente, este es el inconsciente dinámico, esta es la segunda tópica. Nosotros en nuestro trabajo, no lo he mencionado, incluimos a partir de idea de André Green, cuando plantea la idea de una tercera tópica, la noción de decisión estructural. Es decir, la idea de la coexistencia pulsional que se liga a representaciones, que hace toda la tramitación representacional conocida, con magnitudes pulsionales que quedan en el campo de lo irrepresentable, porque no se ligan a representación alguna. Pero, este es la pulsión, lo pulsional, que es la exigencia de trabajo psíquico. Pero hay otra exigencia de trabajo psíquico que es la que proviene del otro del vínculo, y que proviene de la cultura, y que también tiene un aspecto estructurante, representacional, y tiene un aspecto de imposiciones no representacionales, que coexisten. Y, bueno, esto está más desarrollado en lo que llamamos tercera tópica, pero voy a otra cuestión, que es esta. Esto parece muy complicado, pero nosotros estudiamos, dijimos, la vincularidad es importantísima para estudiar la vulnerabilidad de un sujeto, la vulnerabilidad de enfermar, vamos a decir. Lo decíamos teóricamente, lo decíamos clínicamente, pero también lo intentamos demostrar con investigación empírica. Esta línea que está acá son desde las personas muy poco vulnerables a personas muy vulnerables. Esta línea que está acá es un cuestionario que estudia vincularidad en el momento presente, que es inversamente proporcional. Es decir,
las mejores vincularidades, es decir, las mejores redes vinculares que brindan adecuado apoyo, sostén, etcétera, las mejores vincularidades van con la menor vulnerabilidad y viceversa. Esto es un estudio en 12 mujeres, que para el psicoanálisis es como el equivalente a un estudio de 1000 casos de COVID para la medicina. Pero lo interesante es que estudiando con una técnica que estudia el apego seguro, resultó que la curva de apego seguro es exactamente casi calcada con la curva que estudia la red vincular actual de los diferentes sujetos en cuestión. En ambos casos es inversamente proporcional a la vulnerabilidad del sujeto. Es decir, sencillamente es poner a prueba el valor y la importancia de la vincularidad, es decir, la intersubjetividad en la salud en general de una persona. Bueno, yo paro acá y en todo caso, si hay tiempo, después lo vemos. Perfecto. Muchas gracias, Rubén. Muy amable. Bueno, mientras esperamos que lleguen algunas preguntas que por ahora no han aparecido, bueno, no sé si... Me parece que han sido dos exposiciones muy interesantes que tienen muchas cosas en común y también por caminos a veces diferentes lo han desarrollado. Pensaba, no sé, que todo lo que se plantea, Janet, con muchos fundamentos para entender la clínica, es como que a veces la clínica nos pone muy a prueba con todo lo que pensamos, ¿no? Como que a veces nuestros pacientes, la clínica, nos despojan de toda esta teoría y cómo hacer a veces para despojarse de esta teoría cuando las teorías indudablemente nos influyen. Indudablemente estamos impregnados de distintas teorías. A veces uno que trata de ser pluralista va con todo eso a la clínica y trata de amoldarse o entender. Lo que yo te pregunto, Janet, es si con tu esquema claro, que lo dijiste bien, se me ocurre preguntar si en la clínica son momentos donde uno se pone de un lado o de otro, o hay momentos de los procesos que son más intersubjetivos o más pulsionales o más kleinianos o más freudianos. Es lo que a mí me parece que pasa en los procesos. No sé cómo lo entendés vos, ¿no? Porque con todo este bagaje teórico que vos nos da muchas herramientas para ir de un lado a otro y no ponernos fijo en una teoría, donde hablamos de la teoría, ¿no? Entonces me parece que si pensás así, vos el proceso. Bueno, sí, creo que lo resumiste bien, lo pienso así, pero vos me estás planteando de alguna manera qué me pasa a mí cuando trabajo. O a mí, claro. Claro, a mí me parece que el proceso psicoterapéutico tampoco es homogéneo. Volvemos a esta palabra que también Rubén invocó, yo sabía que a él le iba a gustar, hablar de heterogeneidad, repulsividad, ¿no? Descentramiento, ¿no? A mí me parece que el proceso está surcado por cortes longitudinales y transversales. Y a veces trabajamos con la metáfora arqueológica de Freud. A veces aparece el modelo freudiano de conflicto-defensa, hacer consciente lo inconsciente, aparece, pero no alcanza, o sea, es condición necesaria, pero no suficiente. Por otro lado, yo creo que el encuentro analítico no puede ser solo visto como un consultorio con un diván, un consultorio privado. Hoy en día la contemporaneidad, y creo que
el último cuadro que mostró Rubén, lo está mostrando, la práctica, el campo asistencial se ha expandido, no solo se expandió la teoría, se expandió el objeto a trabajar. Y esto es una cosa muy importante. Entonces, me parece que la unidad mínima, que es el encuentro analítico, también tiene momentos. Hay momentos donde trabajamos en una dimensión más, en donde puede aparecer una correlación más inmediata entre un esquema referencial y lo que cómo estamos interviniendo, sea con un silencio, con la persona nuestra, o interpretando la transferencia al modelo clásico, por llamarlo así más rápidamente. Otros momentos, y esto sí que es de la corriente plural y del movimiento intersubjetivista, acá hay una interpelación al método de la técnica, hay una interpelación al método psicoanalítico. Sí. Esto lo tenemos que dejar claro, lo dijo Rubén, lo planteé yo, y creo que me lo estás preguntando vos. Sí. El método psicoanalítico, tal como fue acuñado, neutralidad y abstinencia, puede llegar a ser iatrogénico, puede echar pacientes. No todos los pacientes que se van son porque tienen resistencia, sino porque esa diada relacional, muy bien lo que trajo Rubén del vínculo, que no está en la planche, en el diccionario, no tiene entonamiento afectivo, no tiene reciprocidad, no tienen correspondencia comunicacional. Ahora, hay otro elemento importante que es la espontaneidad. La espontaneidad y la persona, el analista, en su genuinidad, no está mencionada por todos los autores. Está muy enfatizada por esta corriente como escuela, donde, bueno, pone en duda que sea la interpretación lo que produce el cambio psíquico o la relación terapéutica. Bien. Yo te agrego, Marcelo, sí. la vieja frase atribuida a Charcot, que decía, decía francés, ¿no? Si la teoría no coincide con la clínica, peor para la teoría. Es verdad. Yo describí, un juego de palabras, describí el concepto de procustianismo. El procustianismo es la corriente psicoanalítica que invierte la frase de Charcot y dice, si la teoría no coincide con la clínica, peor para la clínica. ¿Por qué? Por la actitud de querer adaptar la clínica, con el hecho de Procusto, ¿no? De ahí viene el procustianismo, ¿no? Querer adaptar la clínica a la teoría. Más que a la teoría, al prejuicio que ya consolidó en la mente del analista. Perfecto. Rubén, acá hay una pregunta para vos de Paula Cortés. Si podía ampliar el doctor Zuckerfeld, ¿cómo piensa la perspectiva de género en psicoanálisis? Y voy a leer otra pregunta, ya que estoy. Janina Velázquez dice, muy interesante poner en valor la intersubjetividad del dispositivo analítico, teniendo en cuenta que la intersubjetividad fue muy criticada desde la escuela lacaniana. El vínculo paciente-terapeuta se puede abrir como la posibilidad de crear nuevas formas de vincularse para una persona. ¿Sería la posibilidad de ser otro para esa persona? Escuchando al doctor Zuckerfeld, cuando recuerdo a Freud hablando de que se escucha de inconsciente a inconsciente. ¿Se escuchó lo que dije? Bueno, sí, no, con respecto a la perspectiva de género, es lo que estoy aprendiendo todos los días. No es un saber
consolidado y definido. Es, por ejemplo, el ejemplo clínico más sencillo es diferenciar en mi propia historia, tomo a mí como ejemplo, diferenciar cómo yo escuchaba una descripción de una problemática sexual en una mujer en el año 71, 72, y cómo la escucho ahora. Claro. Es una forma de escuchar diferente, es tener en cuenta una cantidad de cuestiones que en otra época, justamente por la menor experiencia y por el ámbito cultural en el cual uno estaba inmerso, escuchaba de una determinada manera. Es decir, es evidente que el psicoanalista está inmerso en un campo social y cultural. Creo que esto es recontra obvio, pero hay que volver una y otra vez a decirlo, ¿no? Nada más. Perfecto. Lo otro no sé, lo otro no era una pregunta, era un comentario, me parece, ¿no? A ver. No, acá hablaba de que sería la posibilidad de ser otro para esa persona. No sé. Sí, no sé. No, bueno, lo que podría decir ahí es que el analista, cuando hay un motivo de consulta de un sufrimiento determinado, digamos, mental, por llamarlo muy genéricamente, Claro. el analista ocupa un lugar privilegiado. El valor de la escucha, en ese sentido, creo que esto lo decía, mira, Blecher, recordando a Blecher, Blecher era el que decía que si en un determinado momento un señor se paraba en la calle Florida, seguramente le hablaba de la Florida de la década del 50, ¿no? Sí. Y se ponía a invitar a la gente que hable con él, iba a escuchar muchísimas cosas y la gente iba a hacer un montón de catarsis, ¿no? Y creo que él mismo lo planteaba que no sé cómo se llama, el corner en Londres, esa esquina donde van a hablar y a escuchar, ya para alguna gente ya tiene un valor terapéutico. Así que imagínense lo que es alguien que está colocado en un lugar también ideal, que como decía Janet, el paciente viene con la idea también que le van a extraer de la mente, Sí. hasta que se va acostumbrando a que es el vínculo mismo el que va produciendo el cambio, ¿no? Sí. Claro, yo quería hacer una pregunta a los dos, ¿no es cierto? Tanto a Janet como a Rubén. Poniendo ahora el foco en la perspectiva relacional, entonces, que hoy nos convoca, ¿no? ¿Cuáles serían concretamente los elementos que aporta, ¿no?, la teoría relacional para generar el cambio psíquico? Sí. Bueno, ¿contesto algo? Sí, sí, dale. Sí. Bueno, en realidad el cambio psíquico no viene por los aportes freudianos. No. O sea, el cambio psíquico, como se entiende hoy, no viene por cómo Freud pensó la técnica. Esto es lo que, de alguna manera, podríamos decir, los relacionalistas han construido como una teoría que es revulsiva para el movimiento psicoanalítico ortodoxo. El cambio psíquico en realidad no se sabe cómo se produce. El cambio psíquico, hay un artículo de Gabbard y Western que se los recomiendo para leer, y plantea que no hay una evidencia de cómo es que se produce cambio. Traza 3 corredores generales respecto de las herramientas que podrían ser de utilidad, pero hay algo que aporta las ideas e investigaciones del campo relacionalista, mentalista, no nos olvidemos de Fonagy, y la neurociencia, o Zuckerfeld, cuando habla de no hablar de trauma, Moti Ben-Jacquard, fenómenos disruptivos, o Rubén que habla de vulnerabilidad.
que tienen que ver con el cambio de patrones relacionales. Y esto tiene que ver con la pregunta de la colega cuando dice si el analista no es otro para esa otra persona. Claro que es otro para esa otra persona, porque volvemos al concepto de fijación que trajo Rubén. Hay una idea positivista, lineal, de que la fijación a partir de la infancia determina un destino, y de eso no se mueve. Entonces, ¿para qué vamos a analizarnos? La pregunta es, ¿para qué nos analizamos? Bueno, nos analizamos porque sufrimos, y nos analizamos porque el otro y los otros pueden tener una influencia para modificar patrones relacionales. Si no, no habría posibilidad de cambio, no tendría sentido hacer psicoterapia. Esto no está en la teoría freudiana y no está en otras teorías dentro del campo psicoanalítico. Es mucho más enfático en las corrientes que siguieron a Winnicott, a Balin, a Ferenczi, a corrientes del psicoanálisis americano, no la corriente conocida como psicoanálisis o psicología del yo. Eso es una ignorancia de los psicoanalistas, confundir la teoría relacionalista con los psicoanalistas del yo. Entonces me parece que acá lo que aporta es una diferencia grande con el tipo de memorias, la complejidad de lo inconsciente, las formas en que ese inconsciente se explora, y una diferencia en cuanto a la psicopatología respecto de si ese sujeto está en un estado vulnerable de déficit y poder explorar cómo es ese déficit, o si el sujeto está en lo que Quilingmo llama una relacionalidad de conflicto, ¿no? Con una integración psicosomática, o lo que Winnicott llamaba, ahí donde el medio ambiente fue suficientemente bueno, el tipo se las arregla, la mujer se las arregla, ¿no? Yo lo que creo también respecto a la perspectiva de género es que ha aportado mucho, pero que no corramos otro riesgo más, que es lo que trajo Rubén, que es la escolaridad dogmática. Claro. ¿No? Esto es una cosa bastante importante, ¿no? No nos olvidemos que Freud trajo un concepto muy importante en la sexualidad, que es el polimorfismo sexual, y lo llamó perverso, ¿no? Polimorfismo perverso. Claro, estaba atravesado por una heteronormatividad, como lo estamos todos, o algunos al menos, pero está en ciernes el polimorfismo perverso, que es de alguna manera siempre excesivo. Creo que una diferencia importante que el apego no le aporta a la profundización de la teoría psicoanalítica, a veces la corriente del apego intenta interpretar todo, y es la dimensión pulsional de Freud. Y la dimensión pulsional de Freud es la del exceso de la pulsión, es la de la sexualidad polimorfa perversa. Sí. Agrego, con respecto a tu pregunta, Mónica, la corriente relacional como escuela, como con la idea de haber creado un nuevo paradigma y demás, tiene algunos problemas, insisto, como toda escuela, el hecho de hacer una escuela es un problema, ya es un problema. Pero, digamos, por ejemplo, se preconiza mucho la horizontalidad, se preconiza el famoso y discutido tema que tiene diferentes versiones dentro de la misma escuela de la autorrevelación del analista. Ese es todo un tema, el de la autorrevelación. Y en la cuestión más, para mi gusto, para remarcar una de las cuestiones teóricas más, es decir, la idea del cambio asociado más al cambio de la memoria procedimental, más ese foco. Lo que pasa es que yo epistémicamente sostengo la noción de coexistencia, la noción de conectividad y la noción no disyuntiva. Cuando digo coexistencia, vuelvo a repetir, tomando lo último que dijo Janet,
no se puede uno olvidar de la pulsión. No puede quedar afuera la pulsión. Está bien, el relacionismo como escuela, pero tampoco puedo compartir con mi ídolo de la juventud Green, compartir que el apego es una superficialidad inventada. Es decir, nuevamente, es decir, la noción de coexistencia para mí es muy fuerte, es muy fuerte epistémicamente, ¿no? Me refiero. En ese sentido, tomando también una cosa que preguntaron o que comentaba Marcelo también al principio, yo en mi práctica improviso, pero improviso, en una época improvisar era estar un poco transgrediendo, pero ahora improvisar es parte de la espontaneidad que también mencionó Janet, y que es parte, me parece, de las, ¿cómo diría?, de las mejores cosas que vienen del relacionismo. Después están las otras cosas que no me gustan tanto, pero no me gustan tanto justamente cuando hacen escuela. Es decir, cuando convierten en un dogma y dicen, no, la pulsión, no, chau. Hay cuestiones muy rescatables y hay cuestiones menos rescatables. Y tomando la pregunta de Marcelo, yo a veces me siento en algunas intervenciones medio kleiniano y en otras intervenciones me siento absolutamente cojutiano y de vez en cuando me mando una lacaniana. De vez en cuando me manda una lacaniana. El otro día con la palabra teta, con una mujer que tenía problemas en la teta, porque tenía fantasías de cáncer de mama, etcétera, etcétera. Y de pronto me dice no sé qué cosa y cómo le llamaban a la tía. Y sí, mi tía era una tía teta, significante teta, qué sé yo. O sea, varío. Y cuanto menos ano me siento, mejor. A veces me pongo un poco prejuicioso y ano, pero en general trato de no serlo. Y después otra cosa, yo no soy el mismo con todos los pacientes. Aclaremos ese punto de la clínica fundamental. Absolutamente así es. Claro. No soy el mismo. No soy el mismo como me siento, no soy el mismo como me ven, no soy el mismo como esperan verme. Absolutamente. Eso es fundamental, que me olvidé de decirlo antes, el aspecto de la introducción. Muy interesante. Uno no es el mismo. Para nada. Tengo un paciente que lo que espera de mí es permanentemente que lo consuele. Y tengo otro, y entonces yo soy una especie de cura judío. No te preocupes. Es decir, no es que hago esto, pero quiero decir, la situación es esa, y otro es todo lo contrario. Bueno, esa variabilidad me parece que es justamente lo que quería decir cuando se acabó la analista con cara de póker. Está muy bien. Muy interesante. Bueno, me parece que son las 10:10. Sí, nos pasamos. Parece que paramos acá. Paramos acá, Janet. ¿Está bien? Sí, me parece bien. ¿Está bien? Bueno, muy lindas las dos intervenciones. Muy interesante. Bueno, ha sido un gusto. Ahora estoy muerto de hambre, tengo que ir a comer. Pero les agradezco muchísimo. Rubén. Es un gusto estar con Janet, estar con Mónica, estar con vos. Janet hacía mucho que no la veía. Bueno. De aquella época que estábamos con Abel armando el congreso, ¿te acordás? En el Café Tabac. Sí. Bueno, un gusto para mí y espero que haya sido una charla estimulante para no caer en los dogmas. Al contrario, sí. Un poco para dar cuenta de esto de que cada paciente nos convoca de diferentes lugares. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Chao. Antes de terminar, entonces quería yo también agradecerles, y sobre todo también recordarles a todos nuestros alumnos que la próxima clase, creo que es jueves 16 de junio, van a estar Hugo Lerner y el doctor Moti Ben-Shakar,
y van a disertar sobre trauma, dolor y duelo. Bueno, nos encontramos la próxima entonces. Bueno, gracias. Chao, chao. Chau, chau.